Bienvenidos mis pals, ¿cómo están? Hoy les traigo un cóctel muy especial llamado el Red Arrow. También lo conocen como el Red Arrow Martini y aquí tenemos dos versiones de este cóctel. En este usé frambuesas frescas y cómo se nota en sabor y hasta en su color. En este otro usamos el sirope de frambuesa. Diría que en presentación y frescura, obviamente lo natural siempre va a ganar. Así que prepárate, busca tus utensilios que comenzamos. Ahora los ingredientes del Red Arrow. Como base usaremos vodka, puedes seleccionar la de tu preferencia. Limoncello o cualquier licor de limón. Zumo de limón bien fresco, jengibre natural y frambuesas naturales. Comenzamos con el jengibre. Colocamos un par de trozos dentro del shaker. Seguimos con las frambuesas frescas, vamos a colocar unas 8. Ya teniendo la frambuesa y el jengibre adentro con el mortero, vamos a presionar para liberar todas las propiedades del jengibre y hacer una pulpa de frambuesa. Les debe de quedar algo como esto. Vodka, serviremos 2 onzas y no hay nada como usar un jigger nuevo. Limoncello, 3/4 de onza. Limón amarillo vamos a exprimir en el tope del jigger hasta 3/4. Par de rocas grandes a la mezcla y hora de agitar unos 15 segundos. Vamos. Y ahora en una copa previamente fría vamos a doble colar. Damos unos golpes y ahora con una piel de limón la colocamos en el borde y con una menta fresca la despertamos y la colocamos en este orificio. Muy bien, ahora dejamos el cóctel a un lado y vamos con la segunda versión, comenzando con el jengibre, 2 trozos frescos dentro de la coctelera. De mi jarabe de frambuesa vamos a servir 1 onza. La misma cantidad de vodka, 2 onzas. Opa. Limoncello, licor de limón, 3/4. Y zumo de limón fresco, 3/4 también. Hielo a la coctelera y agitamos. Muy bien, ahora colar la segunda versión. Se puede notar como un color más oscuro. Para la decoración, una frambuesa con menta en el borde. Belleza. Cuéntame qué te han parecido estos cócteles, like y suscríbete y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!